Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 9 de marzo del año 2022. Hoy tertulia 100% presencial. Enseguida se completa, pero los 4 integrantes de la mesa nos acompañan acá, en el estudio. Voy por orden ¿qué? Alfabético. Mariela de Marco, buen día. Buen día, Emiliano. Agustín Iturralde es el que falta, pero ya lo dejo saludado. Valentina Perrota, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Y Óscar Sarlo, ¿todo bien? Todo bien. Bueno. Buen día. Valentina, primera vez en el estudio, aclaro. Óscar, primera después de meses y meses, durante los cuales lo tuvimos a distancia y enfrentando además cantidad de inconvenientes técnicos, ¿no? Hoy supongo que no los tendremos. Creo que el micrófono ese anda bien. Esperemos. Ahora sí se sentó Agustín también. Bienvenido. Yo pensé que me estaba haciendo el vacío. Buenos días, Emiliano, y un gusto estar conociendo personalmente a 3 compañeros que no había tenido, solo por la pantalla les había visto. Bueno. Es verdad. ¿Estás seguro, sí? Bueno, después en la pausa se abrazan y todo eso, sacamos fotos. Empezamos, vamos al primero de los temas. Este lunes comenzó en Durazno el juicio oral a 2 policías imputados por la muerte de un joven ocurrida en el año 2020. Santiago Cor, el fallecido, murió en un siniestro de tránsito durante una persecución policial. Agosto de 2020, concretamente. La fiscal imputó a los 2 agentes por los delitos de abuso innominado de funciones y homicidio simple, ya que consideró que la muerte se dio como consecuencia directa del accionar policial. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se hizo presente durante la audiencia, a la que asistió, dijo, para respaldar a los funcionarios policiales. A la salida, el jerarca habló con Telemundo. La policía, a nuestro juicio, trabajó muy bien. Están siendo ahora en una audiencia, de alguna manera, con una solicitud de formalización que nosotros no entendemos. La policía cumplió con el procedimiento policial, con la ley de procedimiento policial. Pocas horas después se conoció un comunicado de la Asociación de Magistrados del Uruguay, donde se expresó la preocupación de esa gremial por el comportamiento del ministro. Tanto la presencia del jerarca en el lugar como sus declaraciones públicas respecto a que se trata de una formalización que no entiende o que el juicio que se inicia es un mal mensaje a la policía, generan preocupación a la Asociación de Magistrados en la medida de que se puede representar un intento de presión indebida a la jueza actuante y provocan una afectación de la fundamental separación de poderes, dice el texto. Y agrega: la Asociación de Magistrados del Uruguay rechaza cualquier intento de presión o injerencia sobre los jueces y juezas. Varios de ustedes querían comentar esta situación que se dio esta semana. ¿Quién empieza? Mariela, por ejemplo. Sí, yo era una de las que me parecía que era uno de los temas más importantes de ayer. Yo de verdad creo que la Asociación de Magistrados tiene razón. Me parece que un ministro de Estado no debe juzgar públicamente las decisiones judiciales, porque eso afecta a la separación de poderes, en efecto. Es decir, una cosa es un ciudadano cualquiera opinando, otra cosa es un ministro de Estado. Por supuesto, el ministro Heber esto lo sabe perfectamente, porque si bien no es un hombre con formación jurídica, es un parlamentario con más de 30 años de experiencia. Ha sido un parlamentario con que yo recuerde 30 y pico años seguidos en el Parlamento. Eso por un lado, me parece que es una mala señal. Por otro lado, tampoco creo que el ministro deba decir, sin que haya una investigación, que yo sepa no la ha habido, capaz que la hubo, que se dio cumplimiento a la ley de procedimiento policial. Que eso no tiene tanto que ver con la responsabilidad penal de estos policías, pero sí tiene que ver con cómo se aplica, cómo se interpreta desde la jerarquía la ley de procedimiento policial. Y dejo para más adelante analizar capaz un poquito más eso. Mariela es abogada, pero además es colorada. Exacto. Y capaz que desde esa posición sorprendiste a algunos de los oyentes al tomar postura de esta forma frente a este hecho, ¿no? No me sorprende. Yo soy muy independiente. No, lo digo de como criterio. No me sorprende. Exacto. Lo digo porque la tertulia tiene esto, afortunadamente, ¿no?
no todo es previsible. No vengo a hablar bien del gobierno porque sí nomás, o sea, yo voté la coalición, apoyo el gobierno y justamente como lo apoyo me preocupa cuando el gobierno se desvía o un integrante del gobierno, vamos a ser más precisos, se desvía de lo que a mi juicio es el buen gobierno. Creo que ayer Heber se equivocó. ¿El otro abogado de la mesa, Óscar? Bueno, suscribo todo lo que acaba de decir la colega, pero yo voy a poner, por un lado voy a ir a algo más general y voy a decir que no tenemos que tampoco sorprendernos tanto, porque en realidad en países con una débil civilización jurídica como es el nuestro y en general América Latina, la pulsión por respaldar antes de que se pronuncie la justicia a quienes son nuestros amigos o pertenecen a nuestro gremio, a nuestro partido, todo lo demás, es una pulsión natural y la han tenido todo el mundo la tiene. Yo no me canso de recordar las veces que desde los gremios también se respalda al compañero que está procesado por esto. Han llegado momentos en los cuales se bloqueó la Ciudad Vieja al juzgado porque estaba alguien declarando. Bueno, esto muestra, por un lado, digo, el grado de civilización nuestro ha avanzado un poco, pero seguimos estando dentro de algo que está fuera del mundo civilizado. ¿No? Este tipo de cosas son terribles. Ahora, cuando es el ministro del Interior, esto cobra otra gravedad, porque está claro que está hablando desde el lugar de una campaña electoral. Él está conquistando a la familia policial y no va a parar en ninguna cosa con tal de conquistarla. Entonces esto es grave por ese sentido, y más grave todavía, que creo que es lo que determinaría que tendría que renunciar, o alguien le va a pedir la renuncia seguramente, es que dijo que no entiende. Si no entiende por qué alguien va a declarar, es que no entiende el proceso judicial cuál es. Y el proceso implica que hay que tomarle declaraciones y hay que procesar todo el trámite que requiere la ley. Y eso, si no entiende eso, que no implica prejuzgamiento, no implica que ya esté condenado, nada, tienen que ir a colaborar con la justicia, entonces no está en condiciones de ser ministro del Interior. Simplemente esto. Agustín. Sí, yo entendí que lo que no entiende es el pedido de formalización, ¿no? Eso es lo que no entiende, bueno, ¿no? ¿Por qué tienen que ir a declarar? Interpretación, sí, está bien, puede ser. Pero eso ya pasó hace muchos meses, el pedido de formalización. Ayer ya era la audiencia del juicio oral. Claro, pero lo que él manifestó concretamente era eso. Yo creo que la discusión de fondo, hay una discusión sobre el caso concreto que me trasciende absolutamente, si se actuó sujeto al... Es otro tema. No, que obviamente no sé si se actuó sujeto al procedimiento policial o no, tema aparte. Creo que la discusión de fondo que hay acá es, bueno, cómo nos vinculamos con la justicia. Recién Óscar traía algunos recuerdos que creo que son permanentes, y hasta dónde la justicia es criticable y no. La justicia es un poder más independiente, manejado por seres humanos, que puede cometer errores. Y creo que en Uruguay lo que ha regido hasta ahora es una lógica de a la justicia se la acata, pero se la puede criticar. Y eso es lo que ha regido. Creo que ayer yo hacía un listado de varios casos de distintos partidos, de distintos actores. Hubo algún momento, algún desborde más que más vinculado a poner el tema de los recursos, algún parlamentario que dijo, bueno, sí, que la justicia se acuerde de dónde se votan los recursos. Aníbal Pereira. Aníbal Pereira, no me acordaba la persona concreta, pero eso creo que fue el caso extremo. Sin ir ahí, creo que lo que ha regido es casi todos los actores se han tomado la libertad de políticos, de movimientos sociales, el movimiento feminista, todo el mundo se ha tomado la libertad. Creo yo que, y ahí me llama la atención lo que decía Óscar, de cómo lo ponía como un grado de incivilización, de criticar la justicia. Yo creo que mientras se acate... Una cosa es criticar. Se la acate, me parece que es un poder que está sujeto a la crítica como cualquier otro. Sí, pero otra cosa es la presión. Claro.
No, y yo- es un yo- ministro yo- de Estado. no es la cualquier crítica se ciudadano. puede criticar La todo lo que- separación de poderes está en riesgo en Uruguay. Sí, sí, sí. Yo Con creo ese que sí. tipo Ok. de actitudes, desde luego. No es la primera vez, No. pero eso lo dejo para después. Ah, mira. Nos deja con la curiosidad. Valentina. Sí, yo comparto lo que manifestó Mariela, Óscar. Yo creo que es una actitud que no corresponde a un ministro de Estado, que se suma a otras, digamos, críticas de parlamentarios importantes, que tampoco corresponde. Una cosa es hacer una crítica en un boliche, en un cumpleaños, en una reunión familiar como ciudadano. Otra cosa es manifestarse públicamente en una sede judicial siendo el ministro del Interior. Eso no quiere decir que no se pueda criticar al Poder Judicial. Hay que asumir qué rol juega cada uno y la importancia de las declaraciones del momento y del lugar de las declaraciones de quien tiene la responsabilidad de ser un ministro de Estado. Y en este sentido me parece preocupante. Si el presidente de la República sabía de esta presencia, me parece preocupante y la autorizó, considerando que es un presidente muy presente y muy controlador de lo que sucede con sus ministros. Entonces, si sabía de esto, me parece preocupante. Y si no sabía, también me parece preocupante, porque como un ministro toma la decisión de ir a una sede judicial a representar al Poder Ejecutivo sin consultar al presidente de la República. Ojalá que el presidente de la República le dé una señal clara al ministro respecto a que esto no corresponde. Y me parece que esto tiene que ver con una posible mal humor o molestia, porque hay una serie de abusos policiales que se han reiterado en las últimas semanas, abusos sexuales, violaciones, abusos policiales, digamos, de la fuerza policial, y me parece que tiene que ver con esto, con salir a respaldar, como decía Óscar, en el marco de una campaña que está en cuestión, quién es el que respalda más a la policía, que se fue, digamos, que está fuera de línea, que esa especie de mal humor o molestia por estos casos que se están estudiando, investigando de abusos policiales varios, lo llevó a tomar una actitud que no corresponde. Comparto lo del el comunicado de la Asociación de Magistrados, solamente tengo una discrepancia, que es que ellos dicen que es un intento de presión. No es un intento de presión, es una presión absolutamente consolidada. Ayer procuramos entrevistar a las autoridades de la Asociación de Magistrados, prefieren no hablar, ¿no? Prefieren no hacer declaraciones adicionales a lo que está dicho en el texto. Por cierto, el texto es bastante bien, claro, por otro lado. ¿Decías, Mariela? No, me parece bien que la Asociación de Magistrados no hable más. Ya habló y ellos, digo, cierta prudencia y recato en los magistrados siempre es bienvenida. No, yo decía que no es la primera vez que pasa una presión de otro poder del Estado sobre el Poder Judicial, que afecta, como ya decíamos, la separación de poderes, en mi opinión. Uno es el caso del entonces legislador Aníbal Pereira, posteriormente intendente de Rocha, diciendo claramente si el Poder Judicial decide tal cosa en el marco de su competencia de dictar justicia, que recuerde de dónde vienen los recursos. Eso fue terrible. Pero más terrible fue, capaz que se habló menos, fue que en efecto el Poder Ejecutivo de la época, encabezado por Tabaré Vázquez, retaseó los recursos del Poder Judicial para presionarlo a obtener una sentencia en determinado sentido en una discusión que tenía que ver con la cuestión del salario, de los salarios de los jueces. Es un tema viejo que venía del gobierno de Mujica. Pero por 2 rendiciones de cuentas que yo recuerde, capaz que fueron más, el Poder Judicial tuvo aumento de recursos cero para presionarlo a que decidiera en tal sentido. Eso fue extremadamente grave y de alguna manera va generando ese ambiente de no respeto por la separación de poderes de que hablaba Óscar. Lo otro, si esto encuadra o no en una campaña, yo la verdad en eso no tengo opinión, tiendo a no compartir. Creo que es otra cosa, es como cierta cosa de espíritu corporativo que tiene el ministro, otros ministros también lo han tenido, y que se desliza hacia esa violación de la separación de poderes, que es para mí lo más grave. Yo lo que me gustaría agregar es que en este contexto la declaración de la asociación es muy sobria y está bien, y con eso ya está claro de qué lado o cómo ven la cosa. Lo que me sorprende es que no se haya manifestado ya el Colegio de Abogados, ¿no? Creo que el Colegio de Abogados, que es la otra pata de una buena práctica, un buen clima judicial. El Poder Judicial no puede ser independiente por sí solo, precisa comprensión del sistema político
y comprensión de los gremios involucrados en la práctica política, que tienen que defenderlo. Es el cuerpo más débil y el que tiene más poder, porque puede decidir la libertad de cualquier persona. Entonces, me parece que está faltando la opinión del colectivo. Y de los fiscales, capaz. Fiscales, bueno, todos los actores algunos del drama y otros desde la vida judicial, deberían pronunciarse sobre esto. Eso ayudaría mucho a que los buenos reflejos que debe haber seguramente en la coalición, no creo que todo el mundo esté, como acá se ve, no creo que todo el mundo esté involucrado en la misma actitud, creo que eso activaría los buenos reflejos que puede haber en la coalición para que se frenen este tipo de salidas. ¿Qué dicen los oyentes? Bueno, hay varios mensajes por varios lados. Ricardo, por ejemplo, señala, probablemente el ministro se equivocó, pero quienes dicen que la justicia se acata fueron los mismos que fueron al filtro. Claro, acá está trayendo un episodio de hace unos cuantos años, ¿no? De la década del 90, un episodio, claro, que marcó un antes y un después en la historia política. Declaro formalmente que no fui al filtro. Los etarras, sí, bueno, eso fue todo. Sí, ahí, claro, lo que ocurrió fue una gigantesca movilización, manifestación, bueno, por eso y con todas las derivaciones que tuvo, incluso de violencia, para que no se ejecutara una sentencia judicial, ¿no? A ver, eso es un aprendizaje que ha ido haciendo toda la clase política, esos que en ese momento quisieron resistir realmente una medida judicial, no tuvieron mayor seguimiento después, ¿no? Y es más, yo creo que de hecho han adoptado los criterios correspondientes a un Estado de Derecho y han asimilado, han aprendido de estas cosas. Estaba en juego, recordemos, la extradición, ¿no? Sí. La extradición a España de integrantes de ETA. De sospechosos de pertenencia a la ETA, después en algunos casos se comprobó. Algunos no fue condenado. La citación en la caja fuerte del ministro de Defensa, también, bueno, eran parte de una etapa en la cual realmente el Poder Judicial en Uruguay no era independiente. Porque no podía entrar a los cuartos, no podía decidir detener a un militar, no podía decidir una categoría. Bueno, vivimos fuera de un Estado de Derecho, hay que asumirlo, es parte de nuestra historia. El problema es mirar para el futuro cómo salimos o vamos mejorando estas situaciones. A mí me parece que esa reaparición, esos pujos así tan notorios como puede ser un ministro del Interior, demuestra que tenemos que reaccionar frente a esto. Después hay oyentes que distinguen, digamos, el momento del proceso en el que se produce una influencia o un intento de influencia o un desacato. Guillermo, miren lo que plantea Guillermo, que además aclara, no solo apoyo a la coalición de gobierno, sino que soy blanco y voté al Senado a Heber. Dice, esta vez el ministro se equivocó y feo. No corresponde su opinión cuando se está iniciando el juicio oral. Y él distingue lo que ocurrió hace poco tiempo con el ministro de Defensa, Javier García, que opinó que una sentencia estaba equivocada, pero después que estaba ejecutoriada, sin recurso pendiente alguno. Eso está bien. Él realiza esta distinción, ¿no? ¿En qué momento una autoridad política, una autoridad de gobierno se pronuncia, interfiere o no interfiere? Por muy lúcido el aporte. Reconozco y creo que los compañeros de la mesa han sido claros de que hay algunos elementos novedosos acá que distinguen de esto de otras opiniones sobre decisiones del Poder Judicial, procedimientos del Poder Judicial, perdón, los errores técnicos del lenguaje obviamente no lo domino. Comprendo y entiendo que en este caso tiene otros riesgos lo que hizo el ministro, y me parece bien que lo discutamos y tengamos otra vara. Lo que sí me parece importante, y ni que hablar del caso del filtro, que es el caso extremo, y directamente es desacato, es no aceptar una extradición. Pero más acá y más en lo que es lo que hoy en día vemos, yo sí comparto y me parece que capaz que es algo útil, podemos como sacar esta discusión, es como ponernos de acuerdo los criterios de, bueno, qué sí es admisible o no es admisible. A mi juicio es admisible discutir ciertos procedimientos del Poder Judicial, y lo sostengo en todos los casos, lo sostengo cuando lo hace un sindicato, cuando lo hace el movimiento feminista, cuando lo hace un partido político. Entiendo
compro de que en este caso hay otras características. Pero en eso me parece, cuando fue el tema del procesamiento de Lorenzo y Caloia por abuso de funciones, salió una andanada de gente a decir que el delito de funciones estaba mal, que era un delito casi fascista, que... Está bien, pero... Y eso me parece que es parte de la discusión pública razonable que podemos tener en una sociedad sin que, a mi juicio, y obviamente Oscar sabe mucho más de todos estos temas y lo pone, me cuesta pensar que en Uruguay nuestro Poder Judicial es tan débil para entrar en problema por eso. Quizás lo sea y yo soy muy ingenuo en esto. Yo creo que no pasa por la debilidad del Poder Judicial, sino porque no corresponde a un ministro de Estado. Podemos discutir los movimientos sociales, las feministas, los colectivos que se quieran manifestar, pero no un ministro de Estado en una sede judicial. O sea, realmente es un error grueso y grave. Y lo que me parece más grave es la declaración tipo amenaza de que si este juicio prospera con lo que la fiscal decidió imputar, que es un delito de homicidio, entonces la policía no va a saber más cómo actuar, no tiene herramientas, no tiene respaldo. Esa es la amenaza, digamos, que si este juicio prospera tal cual la fiscal entiende que debe prosperar, la policía no tiene, digamos, claridad para si debe disparar o no debe disparar por la espalda a una persona. Me parece que ahí está el problema y la gravedad, y también lo dijo el abogado de estos policías. Entonces, me parece que esa es la presión. Entonces, poner en duda el accionar policial por un fallo judicial contra un, digamos, presunto delito que tiene su evidencia, porque la fiscal lo explica claramente, cuáles son, dónde está el abuso de funciones, dónde está la responsabilidad en la muerte de este joven, que esa investigación se lleve a cabo y que se compruebe que sí son responsables de ese homicidio, implicará que la policía está desmadrada y no tiene cómo funcionar con reglas y criterios claros. Me parece grave esa apreciación. Sí, y además, digamos, con este tipo de cosas pierden todos los puntos de vista, porque... pongámosle, el caso es muy dudoso, ¿no? Supongo que debe ser muy dudoso y tendrá que examinarse, aprobarse, en fin. Pero supónganse que el juez finalmente falla de que no hay lugar a la condena o a la imputación. ¿Quién no va a pensar que eso fue por presión del ministro del Interior, que estuvo en la audiencia? Él puede ponerse ese galón para juntar más votos entre la familia policial, como se llama. Pero el daño que le hace a la convivencia es enorme. Estas cosas tienen que meditarse. Uno no es gobierno por 5 días ni por 6 meses. Uno tiene que pensar en el país. El país pierde con este tipo de cosas. Sí, a mí me gustaría agregar, chiquito, que también las manifestaciones del ministro contribuyen a la confusión de qué está permitido y qué no está permitido en la ley de procedimiento policial. Porque si uno la lee cualquiera, el artículo 30 lo citaba ayer, no sé si alguien de Fiscalía, pero también el artículo 3 dice claramente que ninguna actuación policial puede provocar más daño del que quería evitar. En este caso, más allá de que yo comparto que es un caso dudoso, porque es una imputación de homicidio a dolo eventual que para la audiencia es aquel homicidio que no se quería, pero se provoca igual porque se tiene cierto descuido en lo que se hace y termina provocando la muerte. No se calculan las consecuencias. Para explicarlo muy a lo grueso, perdóname, Oscar, vos que sos docente. Yo ni siquiera soy penalista, pero bueno, en este caso, aparentemente, el chico no había cometido ningún delito, es decir, no me parece mal que le dieran la voz de alto, qué sé yo, integra dentro de las facultades de la policía, pero él no había cometido ningún delito y tampoco había ningún procedimiento de tránsito ahí que justificara que se lo detuviera. Entonces, me parece que el ministro contribuye a una cosa que yo como abogada me gustaría que esté clara, y que es que todos los policías de este país conozcan la ley de procedimiento policial y que desde la jerarquía se diga claramente esto se puede hacer, esto no se puede hacer, porque este chiquilín que murió podía ser el hijo de cualquiera de nosotros. Eso es lo que tenemos que entender, que a mí no me gusta pensar que la gente de mi entorno anda por la calle teniendo que enfrentar capaz policías que actúan con esta falta de prudencia, por decirlo así. No voy a decir policías delincuentes porque no lo sé, pero por lo menos falta de prudencia y falta de apego a la ley. Eso me parece muy preocupante y el ministro de verdad no debería avalar esas cosas.
Ya seguimos, vamos a otros temas, por lo menos dos más en la tertulia de hoy.